Nunca me gustaron las llamadas antes del amanecer. Pero aquel sábado, el timbre del teléfono fijo sonó a las 6:30. Ya eso, por sí solo, era una alarma. Miré el identificador. Héctor. Mi hijo. «Papá, ¿estás despierto?», dijo con una voz que no era la suya, como si hablara desde un lugar incómodo de la memoria. «¿Qué ocurre, Héctor? ¿Todo bien con Lucía?». «Sí, todo bien», respondió rápido, demasiado rápido. «Solo quería invitarte personalmente al cumpleaños de Alba. Es hoy. ¿Recuerdas?». Claro que lo recordaba. 8 años. 8 años desde que aquel pequeño milagro llegó a mi vida y se convirtió en mi brújula después de la muerte de Teresa. Pero la forma en que Héctor lo mencionó, como si tratara de recordármelo, como si yo fuera alguien que olvidaba las fechas importantes, ya me hizo fruncir el ceño. «No he faltado a ningún cumpleaños de Alba, hijo, ni pienso empezar ahora». Lo sé, solo que este año queríamos hacer algo más íntimo, solo familia cercana. Y bueno, también queríamos hablar contigo de algo. Cosas familiares. Ahí lo dijo. Cosas familiares. Una frase que, en la boca de Héctor, siempre había sido sinónimo de «vamos a pedirte algo». ¿Qué tipo de cosas? Nada urgente, papá. Solo ideas de futuro. ¿Cómo podemos organizarnos mejor, apoyarnos más? Ya sabes, Lucía tiene algunas ideas. Lucía, su esposa, siempre tan práctica. Desde que entró en nuestras vidas, nunca me vio como otra cosa que un accesorio útil. El padre viudo con una pensión cómoda y una casa grande. Sonreía cuando había otros presentes, pero sus ojos nunca sonreían. «Está bien, Héctor», dije al fin. «Estaré ahí antes de que empiece la fiesta». «Genial. Ven sobre la 1. Y papá, gracias por estar siempre. De verdad». Colgué. Me quedé mirando la taza de té que ya se había enfriado. En la cocina, el dibujo de Alba aún colgaba en el refrigerador. Una casa torcida, un perro con 6 patas y 4 palitos que representaban a la familia. Uno de ellos tenía gafas. Yo. Otro una gran melena. Lucía. Otro parecía flotar. Héctor. Y el último tenía un corazón gigante en el pecho. Alba. Suspiré. Me obligué a no pensar demasiado. Tal vez, solo tal vez, Lucía quería intentar tener una mejor relación conmigo. Tal vez yo era un viejo testarudo que sospechaba de todo. Pero cuando fui a escoger la camisa para el día, mis dedos se detuvieron en la azul claro que llevé al funeral de Teresa. No era un buen augurio. Mientras me vestía, pasé por la oficina del segundo piso. Allí, en la caja fuerte que nadie sabía que existía, descansaban documentos de más de 4 décadas de trabajo en arquitectura. Papeles de propiedad, certificados de inversión, testamentos y una carpeta etiquetada simplemente «Para Alba». Cerré la puerta con cuidado. No había razón para pensar que algo iría mal. No todavía. A las 8 salí rumbo al centro comercial. Quería comprarle algo especial. Alba merecía un cumpleaños inolvidable. En la tienda de juguetes vi una maqueta de la Sagrada Familia de Gaudí. Recordé cómo, la última vez que vino a dormir a casa, me preguntó por qué los edificios no se construyen como castillos de cuentos. Sus ojos brillaban cuando hablaba de colores, torres, formas extrañas. «Este es perfecto», murmuré alzando la caja con cuidado. En la sección de deportes, una bicicleta de tamaño medio captó mi atención. Color aguamarina, con timbre de flor. Me costó más de lo que pensaba gastar, pero era un regalo para una niña que había hecho soportable mi vejez. Y eso no tiene precio. Al salir, me topé con Amanda, mi vecina desde hace casi 20 años. «¿Vas de compras temprano, Esteban?», preguntó, sonriendo mientras sostenía una bolsa de pan artesanal. El cumpleaños de Alba. No podía llegar con las manos vacías. «Ah, sí.
Vi a Héctor y Lucía en el banco del centro hace unos días. Salían con unos documentos. Muy serios. ¿Documentos? ¿Qué tipo? Amanda se encogió de hombros. No lo sé, pero parecían importantes. ¿Estás bien? Asentí. Pero dentro de mí, algo se quebró. ¿Qué tipo de documentos estaban firmando sin decirme nada? Al volver a casa, coloqué los regalos sobre la mesa del comedor y me senté frente al retrato de Teresa. La foto fue tomada durante nuestro aniversario 25. Su sonrisa era la única verdad que me quedaba en el mundo. Prometí que cuidaría de Alba. Le susurré. Y vigilaría a Héctor, con atención. Hoy sería un día para sonreír, para aparentar. Pero algo en el aire ya olía a pólvora. La casa de Héctor estaba más decorada de lo habitual. Globos en la reja, una pancarta con letras doradas colgando del balcón. «Feliz cumpleaños, Alba». En la entrada, Lucía me recibió con una sonrisa amplia que no alcanzó a tocar sus ojos. «Esteban, qué gusto», dijo extendiendo los brazos. «Estás hecho un caballero». Me dejó entrar como si fuera un invitado de cortesía y no el abuelo de la homenajeada. Llevaba la caja de la bicicleta en una mano, y en la otra, la bolsa con el set de arquitectura. El aire olía a pastel, a perfume artificial, y a algo más. Tensión. «¡Abuelo!», gritó una vocecita desde el fondo del salón. Alba corrió hacia mí como un rayo, abrazándome con una fuerza que solo tienen los niños cuando saben que el tiempo con sus adultos favoritos es limitado. «Feliz cumpleaños, mi niña», le dije, entregándole el paquete más pequeño. «Empieza con este. El otro es una sorpresa». Sus ojos brillaron cuando vio la caja con la maqueta de la Sagrada Familia. «Lo vi en internet. ¿Cómo supiste?» «Digamos que tengo buen oído para tus sueños». Lucía apareció detrás con una copa de vino. «¿Te sirvo algo, Esteban? Hoy celebramos a lo grande». «Gracias. Solo agua, por ahora». «Como quieras», dijo, aunque su tono insinuaba que no era la respuesta que esperaba. Me moví entre los invitados. Algunos eran familiares lejanos, otros amigos de Lucía que no conocía. Héctor charlaba animadamente con un hombre joven de traje ajustado. «Papá, ven. Quiero presentarte a Iván, mi colega del banco. Le he hablado mucho de ti». Iván me estrechó la mano con firmeza medida, como si hubiera entrenado para parecer seguro sin parecer dominante. Un honor conocer al padre de Héctor. Siempre dice que aprendió todo sobre responsabilidad financiera gracias a usted. ¿De verdad?, dije con una sonrisa que no alcanzó mis ojos. Me sorprende, considerando que últimamente no me consulta nada. Héctor rió, demasiado fuerte. Papá siempre tiene ese humor seco. No lo tomes a mal. Lucía apareció de nuevo, esta vez con una bandeja de canapés que nunca había preparado en casa. El tipo de aperitivos que uno solo ve en revistas de cocina francesa. «Pensé que estos te gustaría, Esteban. Sé que tienes un paladar refinado». La mujer que una vez me dijo que el queso azul olía a pies de viejo, ahora me ofrecía gougères con trufa negra. Algo iba mal. En el rincón junto a la mesa de regalos, Alba hojeaba el folleto del set de construcción, pero su expresión estaba ensombrecida. Me acerqué. «¿No te gusta?», pregunté en voz baja. «Me encanta, abuelo. Solo... mamá y papá pelearon anoche. Dijeron que hoy tenía que salir todo perfecto». Acaricié su cabello con cuidado. «Tu cumpleaños ya es perfecto porque estás aquí. ¿Me prometes que te vas a quedar un ratito más después de la fiesta?» «Claro, lo que quieras». «Bien», dijo, como si eso le diera cierta seguridad. Pero el brillo en sus ojos era más preocupación que alegría. La tarde transcurrió como una obra de teatro cuidadosamente ensayada. Cada movimiento de Lucía era elegante, medida precisa.
Cada palabra de Héctor parecía parte de un guión que alguien más le había dictado. Y yo era el único que no lo había leído. Cuando el reloj marcó las 5, algunos invitados comenzaron a irse. Me levanté también. Bueno, ha sido una hermosa tarde. Papá, dijo Héctor con rapidez. Quédate un poco más. Lucía y yo queríamos hablar contigo, ¿recuerdas? ¿Sobre qué? Asuntos familiares. Cosas sencillas, pero importantes. Lucía se acercó. Hicimos café. Podemos sentarnos en la sala tranquila. Sus sonrisas eran tan amplias que parecían forzadas con cuchillo. Por supuesto, dije. Me excusé para ir al baño, y mientras caminaba por el pasillo decorado con fotos familiares, sentí unos pasos detrás. Era Alba. «Abuelo», susurró, «¿podemos hablar rápido? Es un secreto». Me incliné. «Claro, dime». Miró hacia atrás, hacia donde estaban sus padres. Mamá dijo que hoy iban a resolver todo lo del dinero. Dijo que tú tienes demasiado para un viejo solo, y que papá no debía sentirse culpable, que era por el bien de todos. Sentí que el aire se salía de mis pulmones. Me apoyé en la pared. ¿Qué más escuchaste? Mencionaron algo de papeles del banco. Mamá dijo que todo estaría legalizado esta noche, que tú no podrías hacer nada una vez firmado. Mi corazón golpeó con fuerza. El comentario de Amanda, la visita al banco, el tono falso de Lucía. Todo se alineaba. Gracias por confiar en mí, Alba. Pero no digas nada, ¿sí? Voy a arreglar esto. ¿Lo prometes? Lo juro. Pero necesitamos actuar normal. ¿Puedes hacerlo? Sí. Pero ¿me seguirás queriendo si ellos se enojan contigo? Me arrodillé frente a ella. No hay enojo en este mundo que me haga quererte menos. Ella asintió y volvió corriendo hacia la sala. Me quedé solo en el pasillo, rodeado de retratos sonrientes y palabras vacías. Mi nieta acababa de abrirme los ojos, y lo que vi al otro lado no era una familia. Era una emboscada. Era hora de empezar a planear mi defensa. Volví a la sala con la serenidad de quien ha aprendido a no mostrar miedo frente al enemigo, incluso cuando ese enemigo lleva tu apellido. Lucía me ofreció café en una taza que no reconocía. Edición limitada, explicó con una sonrisa que apenas ocultaba su ansiedad. Héctor puso una carpeta de cuero sobre la mesa de centro, como quien coloca una carta clave en una partida de póker. Papá, no queremos que pienses que esto es algo drástico. Empezó. Solo nos preocupa tu bienestar. Has estado muy solo desde que mamá murió. Eso no ha sido un problema hasta ahora, dije mirando fijamente la carpeta. ¿Qué cambió? Nada en particular. Intervino Lucía, sentándose a mi lado. Solo que, con Alba creciendo, queremos asegurarnos de que todo esté en orden, de que, si alguna vez pasa algo, podamos ayudarte sin tener que pasar por complicaciones legales. Esa última frase estaba tan ensayada que la habría creído si no hubiera escuchado a mi nieta susurrarme la verdad minutos antes. ¿Complicaciones legales? Pregunté con tono neutral. ¿De qué tipo? Lucía deslizó hacia mí los documentos. Formularios bien impresos, firmados por un abogado que conocí años atrás, cuando mi empresa todavía construía edificios públicos. Lo despedí por malversación de fondos. Ahora entendía por qué lo habían contratado. Sabría cómo maquillar un golpe bajo con tinta legal. Esto te da poder notarial sobre tus cuentas, salud y decisiones administrativas, explicó Héctor. Pero solo si lo necesitas. ¿Y quién decide si lo necesito? Bueno, dudó. En caso de que los doctores vean señales de deterioro cognitivo, podríamos actuar rápido. ¿Y ustedes ya ven esas señales? Lucía sonrió con una ternura venenosa. Has dicho últimamente que te cansas más, que olvidas cosas. Solo queremos ayudarte.
Mi respiración se volvió lenta, deliberada. ¿Y si no firmó? Hubo un silencio que no duró más de unos segundos, pero en el lenguaje de la manipulación, eso equivale a una confesión. No pasa nada, dijo Héctor finalmente. Pero estarías rechazando una oportunidad de proteger a Alba también. Si algo te pasa, todo se enreda, y tú sabes cómo son los bancos y los trámites. Ahí estaba. Usar a mi nieta como ancla emocional. La misma técnica que había utilizado Teresa cuando discutíamos sobre el futuro de la familia. Pero Teresa nunca lo hizo para obtener beneficios. Ella lo hacía por amor genuino. Lucía añadió, casi en un susurro. También pensábamos que podrías empezar a considerar una comunidad de adultos mayores. Un lugar cómodo, con asistencia, sin tanto estrés. Esta casa es enorme para uno solo. Miré alrededor. Los muros que había levantado con mis propias manos, el piso de madera que barnicé yo mismo la noche antes del nacimiento de Héctor. Todo esto que ahora consideraban demasiado. ¿Puedo pensarlo?, pregunté al fin. Lucía dudó, pero Héctor asintió. Claro, lo importante es que lo hagamos pronto, antes de que cualquier complicación lo haga más difícil. Cuando salí esa noche, la fachada de la casa me pareció distinta. Como si la fiesta hubiese sido solo una excusa para ocultar un juicio silencioso. Héctor me abrazó antes de irme. Lucía lo evitó. Alba me vio desde el umbral. Le guiñé un ojo. De vuelta en casa, el silencio era pesado. No el de la soledad, sino el del conocimiento. Me senté frente a la chimenea sin encenderla. Abrí el cajón del escritorio y saqué un viejo cuaderno de contabilidad. Allí, durante los últimos 3 años, había anotado cada préstamo, cada ayuda financiera que entregué a mi hijo y su esposa. Lo que al principio eran 100 aquí, 500 allá, se convirtió en miles. Matrícula de colegio privado. Reparaciones del coche de Lucía. Un emprendimiento de Héctor que nunca se concretó. No eran ayudas, era dependencia estructurada. Encendí la lámpara, busqué otra libreta. Esta tenía los documentos de mis propiedades en renta. 3 departamentos, todos pagados. Más el terreno en la costa, que nunca llegué a construir porque Alba nació y decidí quedarme cerca. Mi patrimonio era mucho mayor de lo que ellos sabían. Y si ya habían ido al banco para hablar de tutelas, poderes notariales y documentos de emergencia, era cuestión de tiempo antes de que intentaran declarar que yo no estaba en condiciones de manejarlo. No iban a esperar a que me debilitara. Iban a fabricar mi debilidad. A la mañana siguiente hice 2 llamadas importantes. La primera fue a Clara Montiel, notaria pública con quien trabajé varias veces cuando aún tenía la empresa. Mujer íntegra, sin vínculos con el banco. Le pedí que viniera a casa el lunes a media mañana. La segunda fue a Julián Ríos, viejo amigo, ahora subdirector en el Banco Nacional. Me debía más de un favor. Le pedí que revisara si Héctor o Lucía habían solicitado acceso a información financiera a mi nombre. No puedo darte detalles por teléfono, dijo, pero si te pasas mañana te mostraré lo que tengo. Estaré ahí a primera hora. Colgué y me quedé mirando el jardín. El rosal de Teresa no había florecido este año. Era la primera vez que eso pasaba desde que murió. Me pregunté si era un presagio o una advertencia. El lunes amaneció gris, con una lluvia fina que golpeaba el techo como si el cielo intentara advertirme algo. Me levanté antes del amanecer, incapaz de dormir. Preparé café, revisé una vez más los documentos que Clara necesitaría notarizar, y coloqué todo en orden sobre el escritorio de mi oficina. A las 8:30 salí hacia el Banco Nacional. Julián Ríos me recibió en su despacho como quien saluda a un viejo general en tiempos de guerra. Siempre fue discreto, pero esta vez su tono fue más grave que nunca.
Esteban, no puedo darte acceso a todo lo que sé, pero te puedo confirmar algo. Tu hijo y su esposa vinieron la semana pasada. Preguntaron sobre procedimientos de tutela legal, cómo acceder a cuentas en caso de deterioro mental y qué documentación era necesaria para justificar intervención financiera de emergencia. ¿Usaron mi nombre? No directamente. Dijeron que era para un familiar cercano, pero las preguntas eran demasiado específicas. Incluso preguntaron si podían presentar pruebas anticipadas de deterioro. ¿Pruebas? Evaluaciones médicas, diagnósticos, declaraciones juradas, todo un paquete de control. Me apoyé en el respaldo del asiento. Sabía que estaban planeando algo, pero no imaginé que lo harían con tanta precisión. ¿Firmaron algo? No, pero tenían un portafolio con documentos listos. Probablemente pensaban presentarlos pronto. Gracias, Julián. Esteban, te conocen bien. Saben cómo piensas, pero subestimaron una cosa. ¿Cuál? Que aún eres más astuto que ellos. Regresé a casa minutos antes de que Clara llegara. Traía su maletín, su sello de notaría y una expresión entre intrigada y profesional. No preguntaré mucho, Esteban, pero me dijiste que esto era urgente. Lo es, dije conduciéndola hasta la oficina. Le mostré los documentos que había preparado durante el fin de semana. Un Nuevo Testamento, un fideicomiso a nombre de Alba, cláusulas de exclusión para Héctor y Lucía hasta que cumplieran ciertas condiciones. También redacté una declaración firmada por mí donde especificaba que no cedía poder notarial alguno a terceros sin mi presencia física y mental plena. Quiero que todo esto esté sellado y registrado hoy mismo. Por supuesto. ¿Esperas resistencia? Más bien una emboscada. A las 10:10 llegó Héctor, seguido por Lucía, con la misma carpeta de cuero que me ofrecieron el sábado. Esta vez sus expresiones eran controladas, pero había algo nuevo en sus miradas. Urgencia. «Papá, ¿cómo estás hoy?», preguntó Héctor con una sonrisa ensayada. «Mejor», respondí. «Dormí mal, pero tengo la mente clara». Lucía se acomodó en la silla frente a mi escritorio. «Trajimos los papeles por si decidías firmar. No hay presión, claro, pero sería lo mejor para todos». Me senté. Esperé unos segundos. Luego hice un gesto hacia el pasillo. Clara entró, su sello de notaría ya preparado, y se sentó sin decir palabra. Los ojos de Lucía se abrieron con una sorpresa mal disimulada. «¿Quién es ella?» «Clara Montiel, notaria pública. Cualquier documento que yo firme hoy será validado legalmente, o no tendrá validez alguna». «¿Y por qué eso ahora?», preguntó Héctor, ya algo tenso. «Porque este asunto, querido hijo, es mucho más delicado de lo que ustedes han querido admitir». Saqué otro juego de documentos del cajón. Esta vez eran copias de transferencias, depósitos, gastos cubiertos, préstamos personales que nunca fueron devueltos. 3 años de ayuda familiar, documentados con precisión de cirujano. «Esteban», empezó Lucía. «No, ahora hablo yo». Respiré hondo. Me han pedido que firme papeles que les darían acceso total a mis cuentas, mi salud, mis decisiones. Y lo hicieron sin consultarme, sin transparencia, con abogados y notarios de dudosa reputación. Se preparaban para declarar que no estoy en condiciones mentales. ¿Eso es amor? ¿Eso es cuidado familiar? Héctor tragó saliva, pero no respondió. ¿Creyeron que estaba dormido? ¿Que el abuelo generoso se dejaría llevar sin hacer preguntas? «Papá, nos preocupamos por ti», balbuceó al fin. «Te has visto cansado, distraído». «Estoy envejeciendo, no perdiendo el juicio». Levanté la voz por primera vez. Y aunque lo estuviera, la manera de cuidar a alguien no es quitándole todo lo que ha construido. Lucía intentó recomponer el guión.
Esteban, podemos hablarlo con calma. No hay necesidad de armar esto. Claro que la hay, porque esto no es solo una conversación, es una advertencia. Miré a Clara. Por favor, notariza todo esto. Cada documento. Incluye una copia de esta conversación. Desde ahora, cualquier intento de acceso a mis cuentas sin mi consentimiento expreso será considerado fraude. Y tomaré acciones legales. Clara asintió. Lucía se levantó. Su máscara se quebró. «Nos estás echando de tu vida». «No. Ustedes se echaron cuando decidieron tratarme como una carga». Después de que se fueron, el silencio volvió a reinar en mi casa. Pero esta vez era un silencio distinto. No vacío, sino limpio. Libre. Me acerqué al refrigerador y vi el dibujo de Alba otra vez. Nuestra casita torcida, las figuras de palitos. El corazón aún brillaba en el centro. Y entendí que esa niña era mi verdadera herencia. El día después de la confrontación, el teléfono permaneció en silencio. Ni una llamada, ni un mensaje. Héctor y Lucía sabían que cualquier palabra mal medida podía agravar su situación. Yo también necesitaba ese silencio. Para pensar. Para decidir. Para trazar con precisión el siguiente movimiento. No era venganza lo que me impulsaba, sino justicia. Desayuné solo, como cada mañana desde que Teresa murió, y me senté frente al ventanal del salón. El jardín, aún húmedo por la lluvia del lunes, mostraba brotes nuevos en el rosal. La primera señal de que algo aún podía florecer, incluso entre la traición. A media mañana sonó el timbre. Era Alba. Venía sola, con la mochila escolar a medio abrir y una libreta de dibujo bajo el brazo. Me sorprendió verla sin aviso, pero aún más me sorprendió su expresión. Firmeza bajo la inocencia. ¿Puedo entrar? Siempre puedes entrar, cariño. Nos sentamos en el porche, con el sol de mediodía filtrándose a través de las nubes. Ella no dijo nada al principio. Solo abrió su libreta y me mostró un nuevo dibujo. Una casa con jardín, una figura de palito con gafas leyendo un libro, otra figura. Ella, regando flores. ¿Esa soy yo? Sí, y ese eres tú. Aquí estamos tranquilos. ¿Y mamá y papá? Se encogió de hombros. No sabía dónde ponerlos. El comentario me atravesó como cuchilla lenta. No había rabia en su voz, solo resignación. ¿Puedo preguntarte algo serio, Alba? Asintió. ¿Alguna vez escuchaste a tus padres hablar de llevarme a vivir a otro lugar? Sí, dijo sin dudar. Mamá buscaba fotos de lugares con camas iguales, todas en fila. Le enseñó algunas a papá y dijo: «Aquí estaría mejor que solo en esa casa vieja». ¿Y qué dijo él? Que tal vez era muy pronto, pero ella le gritó que, si no se apuran, el viejo se da cuenta. No pude evitar cerrar los ojos con fuerza. Ya no se trataba de suposiciones, sino de intenciones expresas. Mi hijo, el mismo niño que una vez lloró porque se le perdió un dibujo del Día del Padre, estaba dispuesto a institucionalizarme por dinero. Y su esposa, más despiadada de lo que imaginaba, había sembrado esa idea como una semilla venenosa. ¿Tú me creerías si te dijera que no estoy enfermo? ¿Que no necesito que me cuiden en ningún lugar especial? Lo sé, abuelo. Tú escuchas. Tú recuerdas cosas. Mamá dice que estás confundido, pero yo creo que ella quiere que lo estés. La abracé con suavidad, temiendo que cualquier presión rompiera la entereza que mostraba. Prometí a tu abuela que te protegería. Y lo haré. Pero necesito que seas fuerte. Puedo ser fuerte, dijo con esa convicción infantil que brilla más que cualquier discurso de adulto. Cuando Alba se fue, llamé a alguien a quien no recurría desde hacía años. César Briones, abogado de familia, especialista en casos de manipulación y tutela.
Un hombre con el temple de acero y el alma curtida por demasiados testamentos rotos. Esteban, me sorprende tu llamada. Tengo un problema que solo un bastardo legal con buen corazón puede resolver. Suena como algo para mí. Le conté, sin adornos, lo que había ocurrido, desde la visita al banco hasta la conversación con Alba, desde los documentos que querían que firmara, hasta la presencia de Clara Montiel como testigo. César escuchó sin interrumpir. Solo al final habló. Es más común de lo que crees. Hijos declarando a padres incapaces para acelerar herencias. Lo raro es que tú lo hayas visto venir. Gracias a mi nieta, más que a mis instintos. Y gracias a tu memoria. Añadió. No muchos hombres de tu edad documentan cada peso regalado. ¿Qué quieres hacer? Quiero que Alba esté protegida. Quiero que, si algo me pasa, no puedan tocar ni un centavo. Y quiero que lo que intentaron hacer no quede impune. ¿Vas por la vía legal o por la vía ejemplar? Ambas. Esa misma tarde redactamos un nuevo conjunto de cláusulas para el fideicomiso de Alba. El dinero no solo quedaría fuera del alcance de Héctor y Lucía, sino que toda modificación del documento requeriría la aprobación de 2 partes externas, un tutor designado por mí y un juez de familia independiente. Además, César propuso una idea que me pareció brillante. Grabar una declaración en video, con fecha y validación notarial, donde explicara con plena lucidez mi voluntad. No por paranoia, sino por protección. Estás blindando tu legado, Esteban, dijo mientras ajustaba la cámara. Pocos lo hacen a tiempo. No es por mí, respondí. Es por ella. Esa noche dormí por primera vez en paz. No porque el problema estuviera resuelto, sino porque por fin tenía un plan. Sabía que volverían a llamar. Sabía que buscarían otra vía. Pero esta vez no me encontrarían desprevenido. El lobo había bajado del monte creyendo que el pastor era viejo. Lo que no sabía es que el pastor aún guardaba dientes. El miércoles por la mañana, la calma era solo aparente. En el jardín, el canto de los pájaros contrastaba con la inquietud que crecía en mi interior como un rumor de tormenta. Ya no tenía dudas. Héctor y Lucía no se rendirían con un simple no. El dinero era demasiado, y para ellos ya no se trataba de heredar. Se trataba de obtenerlo sin esperar. A las 11:15 sonó el teléfono. «Papá», dijo Héctor, con voz más suave que de costumbre. «¿Cómo te has sentido estos días?» «Tranquilo, gracias por preguntar. Lucía y yo hemos estado pensando mucho en lo que pasó. Sabemos que todo fue demasiado rápido. No quisimos presionarte». «¿Y qué quieren ahora?» «Una pausa. Luego. Solo hablar. Un café. Sin papeles, sin abogados». «¿Cuándo?» «Hoy mismo, si tienes tiempo». Era una jugada. No por reconciliación, sino por cálculo. Querían tantear el terreno, medir hasta dónde sabían que habían ido demasiado lejos, o no lo suficiente. «A las 5, aquí en casa, pero solos, sin tu abogado improvisado, sin testigos». «Claro, papá. Gracias». A las 4:30 ya estaba listo. No con una trampa, sino con una estrategia. La casa limpia, el escritorio despejado. En el armario del pasillo, escondido detrás de la caja de herramientas, un pequeño grabador digital con batería llena. No era ilegal grabar conversaciones en tu propia casa, al menos no si lo hacías para protegerte. A las 5 en punto llegaron. Lucía vestía de colores cálidos, una blusa sencilla, sin joyas, sin perfumes costosos. Un cambio de tono, de personaje. Héctor lucía nervioso, como quien se está acercando al borde de un precipicio sin saber si hay red abajo. «Gracias por recibirnos», dijo Lucía, con una sonrisa tenue. «Pasen». Nos sentamos en la sala, la misma donde 20 años atrás habíamos celebrado el bautizo de Héctor,
y donde ahora se fraguaba la tensión entre generaciones. «Papá», empezó él, «queríamos disculparnos. Estuvimos mal. Nos dejamos llevar por el miedo». ¿Miedo a qué? A que un día ya no estés y no sepamos qué hacer, a que tengamos que tomar decisiones sin preparación. Eso se llama vida. Nadie está preparado del todo. Lucía solo quiso ayudar, agregó él rápidamente. No era un plan, solo una idea. Lucía intervino. Reconozco que fui dura, que me adelanté, pero después de hablarlo, entendimos que lo hicimos mal. Me los quedé mirando unos segundos. Fingí considerar sus palabras. Lo cierto era que su arrepentimiento no era más que reposicionamiento. Ya habían demostrado de qué eran capaces. Y las personas rara vez se arrepienten de verdad. Simplemente se ajustan. ¿Y qué quieren ahora? Lucía entrelazó las manos sobre las rodillas. Que nos des una segunda oportunidad. ¿En qué consiste esa oportunidad? En trabajar juntos, respondió Héctor. En que nos expliques cómo manejas las propiedades, que podamos ayudarte sin necesidad de firmar nada, solo aprender. ¿Cómo aprendieron a consultar abogados a mis espaldas? Se miraron. Héctor bajó la vista. Lucía apretó los labios. Fue un error. Queremos enmendarlo, dijo ella. El grabador captó cada palabra, cada respiración. Escuchen bien, les dije bajando la voz. No firmaré ningún documento. No les daré acceso a mis cuentas. No habrá tutorías, ni poderes especiales, ni cheques mensuales. Lucía abrió la boca para responder, pero la detuve con un gesto. Sin embargo, estoy dispuesto a observar, a ver si en el fondo queda algo de lo que alguna vez fue una familia. Los ojos de Héctor se alzaron. ¿Qué quieres decir? Durante los próximos 6 meses, tendrán que demostrar que pueden vivir sin mi dinero, que pueden cuidar de Alba sin excusas, que pueden ganarse la confianza que ustedes mismos rompieron. ¿Y cómo sabrás si lo hacemos? Tengo maneras, respondí. Porque claro que las tenía. El fideicomiso de Alba ya estaba activo, pero ellos no lo sabían. César Briones estaba evaluando vías legales para restringir su acceso a cualquier herencia futura, dependiendo de su comportamiento. Clara Montiel ya había validado todos mis documentos y archivado copias con fecha y hora. Pero más importante, yo los observaría. No como un padre esperando lo mejor, sino como un arquitecto revisando la estructura de un edificio que ha empezado a mostrar grietas. Se levantaron 1 hora después, confundidos pero no derrotados. Sabían que algo había cambiado, pero no el alcance. Aún creían que podían convencerme con buenas formas. Aún pensaban que el viejo Esteban era solo eso, un viejo. Los acompañé hasta la puerta. Alba no venía con ellos. ¿Y Alba? Pregunté. Está con una amiga del colegio, respondió Héctor. Le dijimos que vinimos a verte. No sabe mucho de esto y preferimos que no se preocupe. Mentira. Claro que lo sabía, pero me alegraba que intentaran protegerla, aunque fuera tarde. Recuerden lo que dije. Les advertí antes de que bajaran los escalones. Lucía se volvió, por primera vez, sin sonrisa. ¿Esto es una prueba? No. Esto es consecuencia. Esa noche me senté en la cocina, solo con el cuaderno donde había comenzado a anotar todo. No solo cifras o fechas, sino gestos, frases, miradas. Cada interacción era parte del expediente que construiría contra ellos. O, tal vez, a su favor. Eso lo decidirían ellos. A las 9, Alba me envió un mensaje. «Abuelo, ¿hoy estuvieron mis papás contigo? ¿Todo salió bien?» Respondí. «Sí, mi vida. Todo salió como debía. Tú solo sigue sonriendo. Yo me encargo del resto». Guardé el teléfono y apagué las luces. La guerra ya no era abierta. Era silenciosa.
Y en esa clase de guerra, yo siempre había sido experto. Los días siguientes transcurrieron con una quietud engañosa, como esas mañanas donde el cielo está demasiado azul y el aire demasiado inmóvil, preludio de una tormenta. Héctor y Lucía no llamaron, no escribieron, no se acercaron. Un silencio calculado, como si esperaran que yo hiciera el siguiente movimiento. Pero no lo haría. En lugar de eso, observaba. Con la paciencia de quien ha levantado edificios desde cimientos invisibles, con la precisión de quien ha aprendido que las verdaderas grietas no aparecen en la fachada, sino en la base. El viernes por la tarde fui a buscar a Alba a la escuela. Ya no necesitaba excusas. Su confianza en mí era total, y su abrazo al verme fue la única verdad que no había cambiado. ¿Vamos a caminar un poco?, le pregunté. Sí. ¿Podemos pasar por la librería? Por supuesto. El cielo estaba limpio. En la calle, padres con prisa arrastraban mochilas, coches, promesas de helados. Nosotros íbamos despacio. Alba me contaba cómo había dibujado una ballena con una casa encima. Una metáfora sin saberlo. En la librería, mientras ella hojeaba un libro de animales marinos, me acerqué al dueño, un joven atento que reconocía mi rostro. ¿Podrías ayudarme con algo? Claro, señor Esteban, lo que necesite. Quiero que cada mes, durante los próximos 6 meses, Alba reciba un libro nuevo. Algo que alimente su mente, no solo que la entretenga. ¿Con alguna condición? Sí, que los elija usted, como si fuera para una niña que va a cambiar el mundo. El librero sonrió, comprendiendo sin preguntas. Esa noche, mientras Alba dormía en la habitación de invitados, abrí mi libreta y añadí una línea. Instrucción protegida. Educación indirecta como herencia real. Porque si algo tenía claro, era que el futuro no se hereda con dinero, sino con herramientas. Y Alba necesitaba todas. Al día siguiente recibí una llamada de un número desconocido. ¿Señor Esteban Reyes? Él habla. Mi nombre es Belén Duarte. Soy orientadora en el Colegio Horizonte, donde estudia su nieta. ¿Ocurrió algo? No exactamente. Quería hablarle sobre una conversación que tuvimos con Alba esta semana. Mi espalda se tensó. Dígame. Durante una dinámica en clase, se le pidió a los niños que dibujaran su hogar ideal. La mayoría dibujó casas con perros, piscinas o televisores enormes. Alba dibujó una casa con 2 personas, usted y ella. Ni rastro de sus padres. Guardé silencio. No es que queramos alarmarlo. Continuó. Pero cuando le preguntamos por qué, dijo que su casa con usted era el único lugar donde se sentía segura. Una parte de mí se quebró. Gracias por decírmelo, señorita Duarte. ¿Está ella bien? Lo está ahora, pero sospecho que sabe más de lo que debería. Esa noche hablé con Alba mientras preparábamos chocolate caliente. ¿Dibujaste una casa con nosotros 2? Sí. ¿Y por qué no estaban mamá y papá? Se encogió de hombros. Porque en esa casa no hay secretos, no hay gritos, y las puertas no se cierran con llave. Mi mano tembló al sostener la taza. ¿Cierran puertas con llave? A veces, cuando pelean, o cuando no quieren que escuche cosas. Pero escucho igual, a través de las paredes. Me arrodillé a su lado. ¿Te han tratado mal? No. Solo, a veces hablan de mí como si no estuviera. ¿Y qué dicen? Que soy sensible, que necesito despegarme de ti, que te tengo idealizado. Sus palabras no eran infantiles, eran ecos. Escúchame bien, Alba. Que seas sensible es una virtud. Y si alguien quiere alejarte de quien te cuida, no es porque le importes menos, es porque te entiende menos. Ella asintió, con los ojos abiertos como espejos. ¿Me voy a quedar contigo? Mientras yo respire, sí. ¿Y si ya no respiras? Ahí supe que la conversación había llegado a su núcleo.
Entonces me habrás escuchado tanto que me llevarás dentro, pero eso no pasará pronto. Se abrazó a mí. Fuerte. Como si en su corazón de 8 años supiera que lo más peligroso no era lo que sus padres querían quitarme, sino lo que ya no podían quitarle, la conciencia de lo que era el amor verdadero. Más tarde esa noche, me senté con César Briones en mi despacho. Habíamos acordado revisar el contrato del fideicomiso y, de paso, hablar de algo más. ¿Has pensado en la custodia legal? Levanté la vista. ¿Crees que es necesario? Si sus padres siguen con el comportamiento que describes y la niña empieza a mostrar señales de inestabilidad emocional por su culpa, entonces sí, el juzgado de familia puede intervenir. No quiero destruir su vínculo con ellos. No tienes que destruirlo, solo protegerla del daño mientras lo reconstruyen, si es que quieren hacerlo. Asentí. El dilema me pesaba. No por mí, sino por lo que significaba para una niña tener que elegir entre el instinto y el deber. Entonces empecemos a preparar lo necesario. No para la guerra, sino para la custodia preventiva. Cuando César se fue, caminé hasta la habitación donde Alba dormía. La observé bajo la luz tenue del pasillo. Respiraba tranquila. Su mundo, por ahora, estaba en equilibrio. Pero afuera, más allá de esas paredes, las sombras se movían. Silenciosas, persistentes. Y yo, su abuelo, su escudo, su testigo. No pensaba dormirme nunca más. El lunes llegó con una carta certificada. No estaba firmada por Héctor ni por Lucía, venía del despacho jurídico Gutiérrez Añandrade, una firma que recordaba vagamente de sus vallas publicitarias en la carretera hacia la costa. Defendemos a las familias como si fueran nuestras. Hipocresía impresa en papel satinado. La abrí con calma. Había aprendido que las verdaderas amenazas no vienen en sobres rojos ni con sellos llamativos, sino envueltas en lenguaje moderado, cuidadosamente redactado para parecer razonable. En resumen, la carta decía: nuestros representados, los señores Héctor Reyes y Lucía Gómez, manifiestan su preocupación por el estado emocional y financiero del señor Esteban Reyes. Solicitan iniciar un procedimiento de evaluación patrimonial y cognitiva, con el fin de garantizar que las decisiones tomadas por él en los últimos meses no respondan a presiones indebidas ni a un deterioro de juicio. Una amenaza, disfrazada de preocupación. Era el primer disparo legal, y yo ya tenía lista la póliza de blindaje. Llamé a César Briones de inmediato. Le envié fotos del documento. Ya lo esperaba, dijo con voz tensa. ¿Sabes qué significa esto, Esteban? Que van por todo. Exacto. Ya no intentan convencerte. Ahora buscan deslegitimarte. Si logran que un tribunal dude de tu juicio, podrían congelar tus activos, incluso el fideicomiso de Alba. ¿Pueden lograrlo? Solo si tú pierdes el control, o si no actuamos a tiempo. Entonces actuemos. Ese mismo día, César programó una consulta con un perito psiquiátrico legal, un profesional reconocido, independiente, con trayectoria en tribunales. Al día siguiente lo recibí en mi casa. Señor Reyes, me dijo tras 2 horas de entrevistas, ejercicios de memoria, pruebas de razonamiento lógico y conversaciones abiertas. Está usted más lúcido que el 80% de los adultos de su edad, y mucho más que algunos de la mitad de la suya. ¿Eso es un diagnóstico oficial? Es una opinión profesional, y la firmaré. Pero también me permito decirle algo personal. Diga. He visto muchos casos como el suyo. Padres manipulados, abuelos presionados. Usted es raro, no porque lo haya previsto, sino porque tuvo el valor de enfrentarlo con claridad. La mayoría se quiebra en el camino. Lo acompañé a la puerta con gratitud, pero también con una sensación amarga.
No era un elogio. Era una constatación del estado de las cosas. Una sociedad donde la codicia había borrado los límites de lo sagrado. La familia. Esa misma tarde me reuní con Catalina Díaz, la notaria. Ella ya tenía copias archivadas de todos los documentos anteriores, pero esta vez me ayudó a redactar una declaración jurada anticipada de capacidad plena. Este documento, explicó, no solo confirma tu estado mental actual, también establece que cualquier intento posterior de declarar tu incompetencia sin una evaluación judicial directa será considerado intento de coacción. Firmé con firmeza, no como un hombre que se defiende, sino como quien ya no tiene miedo. Al día siguiente, César entregó todos los documentos ante el juzgado de familia, junto con un informe legal completo. Copia del fideicomiso, pruebas de ingresos, registros bancarios, evaluaciones psicológicas y, sobre todo, un relato cronológico de las presiones recibidas. La jueza asignada, Beatriz Castellanos, era conocida por su integridad y por su impaciencia ante demandas familiares disfrazadas de buenas intenciones. ¿Qué opinas?, pregunté. No pueden detenernos, dijo César, pero intentarán presionarte por otro flanco. Alba. No se equivocó. El jueves por la tarde, Lucía apareció en la escuela. Fue a recoger a Alba sin aviso. Intentó justificarlo con una nota escrita a mano, alegando que el abuelo estaba indispuesto. Pero la escuela ya estaba prevenida. Yo había dejado instrucciones claras. La directora me llamó antes de dejar que se acercara al aula. ¿Está usted bien, señor Reyes? Perfectamente. No autoricé nada, y agradezco que me hayan contactado. Lucía fue insistente. Dijo que era la madre. Lo es, pero no tiene autorización para retirar a mi nieta fuera de los días y horarios establecidos, y tengo razones legales para ello. Lo entendemos. No se preocupe. Cuando llegué a la escuela, Lucía ya no estaba. Pero sí Alba, sentada en la oficina de la directora, leyendo en voz baja con las piernas cruzadas como si el mundo no pudiera sacudirla. ¿Estás bien?, le pregunté. Sí, mamá me dijo que ibas a descansar hoy, pero yo sabía que no era cierto. ¿Y cómo lo supiste? Porque cuando miente, no me mira a los ojos. Esa noche no pude dormir. Me di cuenta de que ya no se trataba solo de mí. Estaba luchando por proteger algo más que patrimonio o reputación. Estaba luchando por la libertad de una niña a crecer sin miedo, sin trampas, sin manipulación. A las 3 de la madrugada, abrí mi libreta una vez más. Esta vez, no para anotar cifras. Escribí: si algún día lees esto, Alba, quiero que sepas que cada firma, cada decisión, cada límite, lo hice pensando en ti, no en el abuelo protector, en la mujer que serás algún día, fuerte, justa, libre, que nadie te compre con cuentos, que nadie te venda con promesas. Cerré el cuaderno. Me serví un vaso de agua. Respiré. La tormenta ya no venía. Estaba aquí, pero ahora sabía navegarla. El viernes por la tarde recibí la llamada que lo cambió todo. Papá, dijo Héctor con un tono que pretendía calma, pero rezumaba tensión. Necesitamos hablar contigo. Es importante. ¿Sobre qué? Sobre Alba. Las palabras cayeron con el peso de una piedra lanzada al centro de un lago tranquilo. ¿Está bien? Físicamente sí. Pero creemos que la estás manipulando, que está empezando a rechazarnos por cosas que tú dices. ¿Y tú crees que necesito decirle algo para que ella rechace lo que está viendo? Silencio. Vamos a ir a tu casa. Esta noche. Los estaré esperando. La tormenta no tardó en llegar, literal y figuradamente. A las 8 en punto, el cielo se partió con un trueno, y la lluvia comenzó a caer como si el mundo quisiera lavar lo que estaba por suceder. Lucía entró primero,
Llevaba un impermeable oscuro y el cabello recogido. Su mirada era directa, firme. Héctor venía detrás, algo encorvado, como si supiera que la batalla estaba perdida antes de empezar. Nos sentamos en la sala, sin café, sin sonrisas. Esta vez no había teatro. Alba está confundida, empezó Lucía sin rodeos. Dice que no quiere volver a casa, que tú eres su verdadero hogar. ¿Qué le estás diciendo? Nada que no haya vivido, nada que ustedes no le hayan mostrado. «Es una niña», exclamó Héctor. «No sabe lo que quiere». «¿Y ustedes sí? ¿Ustedes saben lo que ella necesita?» Lucía golpeó la mesa con la palma abierta. «No vamos a permitir que la alejes de nosotros. Es nuestra hija». Y aún así, intentaron usarla como puente para llegar a mi dinero. «¡Eso es mentira!», gritó Héctor, perdiendo el control. «Solo queríamos asegurarnos de que estuvieras bien». ¿Y por eso contrataste abogados para declararme incapaz? Porque no dejabas que te ayudáramos, nos tratabas como intrusos. Porque lo eran. Silencio. La lluvia golpeaba las ventanas con furia. La lámpara parpadeó una vez, como si dudara si seguir alumbrando. «Esto no es solo sobre ti», dijo Lucía, recuperando la compostura. «Es sobre lo que Alba escucha, lo que ve. No puede vivir entre dos mundos. Si sigues interfiriendo, tomaremos acciones legales». Me incliné hacia adelante. Ya las tomaron. Y perdieron. Lucía frunció el ceño. «¿De qué hablas?» «De que la jueza Castellanos ya recibió los informes. El del psiquiatra, el del notario, el del abogado. Todo documentado, sellado y entregado». Héctor abrió la boca, pero no dijo nada. Sus ojos buscaban salidas que ya no existían. «Y si ustedes insisten en este camino, lo único que van a lograr es lo que ya han sembrado. Que su hija los mire con miedo». Lucía se levantó. «Esto no ha terminado». «Para ustedes tal vez no. Para mí, sí. No puedes robarnos a nuestra hija. Yo no se la he robado a nadie. Solo la escuché. Ustedes no lo han hecho en años». Héctor se acercó. Vi en su rostro al niño que fue, aquel que una vez se durmió en mi pecho tras una pesadilla. «Papá», dijo, casi en susurro, «¿en qué momento dejamos de ser familia?» «En el momento en que dejaste de preguntarte si estabas haciendo lo correcto y empezaste a justificarlo con lo conveniente». No hubo respuesta. Se fueron bajo la lluvia, sin paraguas. La silueta de Lucía desapareció rápido. Héctor se quedó unos segundos bajo el porche, mirando al suelo. ¿De verdad no hay vuelta atrás? No mientras veas en mí una amenaza, y no un padre. Asintió. Bajó los escalones, y por primera vez no cerró la reja al salir. Esa noche, Alba me pidió que le leyera un cuento. Pero no uno cualquiera. Uno tuyo, abuelo. Inventado. ¿Sobre qué quieres que trate? Sobre alguien que tenía 2 casas, pero una sola era de verdad. Pensé por un momento, y luego empecé. Había una niña que vivía entre 2 techos. Uno era alto, de colores bonitos, lleno de espejos. El otro era viejo, de madera, con ventanas que crujían. En el primero todos fingían sonreír. En el segundo, nadie fingía nada. Y un día, la niña entendió que un hogar no es el lugar más bonito, sino el lugar donde nadie le enseña a mentir. ¿Y qué hizo la niña? Se quedó en la casa que crujía. ¿Y los otros? ¿Aprendieron? ¿O se quedaron solos? Cuando terminó el cuento me abrazó en silencio. El silencio de los niños no siempre es vacío. A veces es un gracias que no saben cómo decir. Apagué la luz y me quedé en la oscuridad, escuchando su respiración. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que ya no tenía miedo, y que mi lucha no había sido en vano. El tribunal falló un miércoles. Un día gris, de esos en los que la ciudad parece contener la respiración.
La jueza Beatriz Castellanos leyó el dictamen con voz serena pero firme. Declaró improcedente la solicitud de evaluación obligatoria de mi capacidad mental. Consideró como prueba suficiente las evaluaciones médicas, las declaraciones notariales y los antecedentes de presión documentada. Además, dictó una advertencia legal a Héctor y Lucía por intentar manipular procedimientos jurídicos en beneficio propio. No hubo sanciones mayores, pero el mensaje era claro. Yo seguía siendo el dueño de mi vida. Al salir del juzgado, César me palmeó el hombro. Ganamos. Asentí. Pero no sonreí, porque aunque gané, lo que se pierde en el camino de una batalla así no siempre se recupera. La confianza, el respeto, la inocencia, y a veces los lazos que uno creía inquebrantables. Esa noche, Héctor me llamó. «Papá». Su voz era diferente. Ni altiva ni derrotada. Solo desgastada. «¿Qué quieres?» «No llamo para discutir. Solo quería decir que lo lamento». Guardé silencio. «Lo hicimos mal», continuó. «Pensamos que te estábamos ayudando, pero también nos dejamos llevar por lo que podíamos ganar si tú ya no estabas al mando». «Lo sé. No puedo cambiar lo que hicimos. Pero puedes cambiar lo que hagas después de colgar». Se oyó un suspiro largo. «¿Te parece bien si no vemos a Alba por un tiempo?» «No es cuestión de lo que me parezca a mí. Es ella quien ya no confía en ustedes, y no voy a obligarla a lo contrario». «Está bien». Iba a colgar, pero añadió. «Gracias por protegerla, aunque no supimos cómo hacerlo». Y colgó. Las semanas siguientes fueron lentas, silenciosas. Lucía no volvió a llamar. Héctor envió un par de mensajes para saber si Alba necesitaba algo. No pedía verla, no exigía nada. Solo preguntaba. Yo respondía con la misma neutralidad. Alba no mencionaba a sus padres. No con rencor, sino como si hubiera puesto esa parte de su vida en pausa, esperando ver si alguna vez valía la pena retomarla. Seguía viniendo a casa después de la escuela. Dibujaba, leía, me ayudaba a cocinar. A veces hablábamos del futuro, otras solo compartíamos el momento, sin necesidad de explicar nada. Un día, mientras regábamos el jardín, me preguntó: «Abuelo, ¿vas a vivir muchos años?» «Eso espero». «¿Y si no?» Sonreí. «Entonces me convertiré en voz, en recuerdo, en historia. ¿Y si me olvido?» Me agaché y la miré a los ojos. «Entonces vuelve aquí, a esta casa, a este jardín. Todo lo que soy está plantado en estos rincones». Ella asintió, como quien entiende algo que no necesita palabras. Con César comenzamos a preparar lo último, una carta testamentaria de legado ético. No solo dinero o propiedades, sino valores. Instrucciones claras para Alba sobre cómo debía usar lo que le dejaría y qué no debía permitir nunca. Ni que la compraran, ni que la callaran, ni que la forzaran a amar sin ser amada. Esa carta, sellada, sería entregada a sus 18 años. También redacté una cláusula especial. Si en algún momento Héctor o Lucía demostraban arrepentimiento genuino y un cambio visible en su forma de vivir, no con palabras, sino con acciones, podrían reinsertarse en la distribución final del patrimonio. No era un castigo, era una esperanza. Condicionada, sí, pero viva. El día del cumpleaños de Alba hicimos algo simple. Comimos pastel en el patio, con los pies descalzos sobre el césped y las manos manchadas de crema. Al final me entregó un dibujo. Era una casa. De nuevo. Pero esta vez no era de palitos ni de trazos infantiles. Había detalles, ladrillos, tejas, ventanas abiertas. Dentro, dos figuras, una más baja, ella, y otra más encorvada, yo, y un árbol con frutos grandes a un lado. «¿Qué fruta es esta?», pregunté señalando el árbol. «Manzanas». «¿Y por qué tantas?». «Porque todo lo que cuidas crece». Esa noche, al cerrar el cuaderno donde anotaba todo desde el principio,
escribí una última línea. No se hereda lo que se posee. Se hereda lo que se enseña con el ejemplo. Y apagué la lámpara, no con tristeza, sino con la paz de quien, al final, eligió ser raíz y no sombra.